Y yo, pero Natanael, tú sabías dónde se grababa. Ay, cuando uno está viejito así. Ay, gloria al Señor. La materia de esta semana, de este mes, hay dos materias muy parecidas. Digo, como digo, no debo decir parecidas. Hay dos materias que son secuenciales. La primera es, las dos se llaman Cristología. Cristología. Cristología uno y Cristología 2. ¿Qué sucede, amados? Cristología uno y Cristología 2. Sucede que en la primera parte vamos a estar trabajando a Jesús y en la segunda parte del mes de febrero estaremos trabajando con Cristo. Profundo, ¿verdad? Vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con Jesús y con Cristo a través de lo que es nuestro estudio de estos 2 meses. Entonces, ¿qué sucede? Quiero decirles, amadísimos, que vamos a estar, esta va a ser la materia que va a demostrar realmente si usted tiene material para estudiar la palabra o no. ¿Por qué? Porque estas dos materias son las dos materias que realmente trabajan con nuestro Salvador. Va a haber mucha lectura, va a haber muchas interpretaciones y hay que leer mucho porque estos 2 meses estaremos trabajando directamente con la persona y figura de Jesús y estaremos trabajando con la obra salvífica, la soteriología, lo que es la salvación, y estaremos trabajando todas esas áreas. Pero antes de eso, nosotros tenemos que preguntarles a ustedes directamente, ¿qué conocen ustedes sobre Jesús? A ver, pero no me digan a mí, yo entiendo que Jesucristo es el Salvador del mundo o que Jesucristo es mi Salvador. Recuerde que estamos en una clase de teología profunda y vamos a trabajar, por favor, y vamos a ir construyendo. La respuesta de ustedes van a construirla. Yo digo, bueno, yo creo que Jesucristo era desde el principio, un ejemplo. Jesucristo esto, Jesucristo aquello. Si Diana es la segunda, ella me puede decir, no, espérate, antes de eso pasó esto, pasó aquello. Vamos a construir una pequeña biografía de Jesús entre nosotros para saber hasta dónde, diagnosticando hasta dónde ustedes tienen los conceptos de Jesucristo directamente. ¿Qué les parece? Y vamos a comenzar. La única persona que no va a participar hoy, porque está muy enfermita y por la que tenemos que orar, anoten en su cuaderno, orar por Lisette, que está enfermita y está aquí porque quiere estar con nosotros y Blanca no está trabajando. Vamos a comenzar que Dayana, por favor, comience a hablar de Jesús y ella le va a ir pasando acá a otra persona y otra persona y otra persona. Hermana Francis, no se preocupe que todos somos nuevos en esta materia. Así que, señora de Reyes, adelante. Amén. Bueno, Jesús, si es para hacer una biografía, eh, aparte de ser el Hijo de Dios, nació de María Magdalena por el Espíritu Santo. Eh, Creció con mucho conocimiento. ¿Qué más podría decir? Eh,
murió y resucitó al tercer día por cada uno de nosotros. Ay, no, hermana. Formó. Ay, no, espérese. Ay, no, ya usted lo mató, lo resucitó, lo llevó al Ah, ok, cielo. no me podía ir tan lejos. Ya, No, ya, porque ya. usted tiene, ay, Dios mío, pues ya usted lo, él nació en menos de 30 segundos, usted lo mató y lo resucitó. Ok. Es una Entonces, pequeña biografía. Usted se para en una parte y vamos a ver ok. cómo está su conocimiento. Adelante. Entonces quedé que nació de María Magdalena, ¿verdad? Sí. Ok. Y creció con mucha sabiduría, visitaba el templo desde joven, lo voy a dejar hasta ahí. Sí, lo que más me interesa es que usted dice que nació de María Magdalena. Nació de María, perdón. Ok, María Magdalena era otra. ok, perfecto. Ya, perdón. Continuemos. Quiero más detalles. A ver, otra persona, por favor. Amén. La hermana Francis por aquí. ¿Me escuchan? Sí, siempre la Sí. escucharé. Ok, bien. Este, bueno, entendemos ya las partes donde ha hablado nuestra hermana Diana, ¿verdad? De dónde él viene, hablando terrenalmente. Fue un niño en un sentido como cualquier otro niño, claro, con sabiduría sobrenatural, que no la tenía ningún otro niño en la tierra. Eh, Caminó y desde pequeño tuvo, tuvo una sabiduría, hizo cosas que agradaban a Dios desde muy pequeño porque era elegido. Sus padres, al ser un niño, podríamos decir que es en cierto modo travieso porque hubo un momento que se le perdió a sus padres. Eh, Ellos pasaron podríamos decir, como nosotros, con nuestros hijos, susto, su dolorcito de cabeza. Un niño que desde muy temprana edad inició haciendo la obra del Padre y hizo personas de grandes rangos, personas de aquellos tiempos se sorprendían con lo que él hacía. O sea, no era un niño cualquiera, aunque era de carne y sangre. Amén. Excelente. Continúe otro. ¿Escuchamos? Fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes, con un destino profético, con una trayectoria diciendo de quién era descendiente de la casa de David, que era Dios fuerte, admirable, consejero, Dios príncipe de paz. Amén. Amén. Bueno, hablar de Jesús, podemos decir que estaba desde el principio, cuando el Señor dijo, hagamos, Él estaba ahí presente. Eh, Vemos que los profetas hablaron de Él, cada uno lo describieron. Y como dijo la hermana Diana, viene de María, su madre, podemos decir, biológica, y con un propósito especial de salvar a la humanidad. Podemos decir que el Señor eh, vino de una forma que tal vez el pueblo judío no esperaba, pero realmente eh,
de una forma humilde, pero realmente podemos decir que en el propósito que el Señor trae, un propósito especial para toda la humanidad. Eh, Como dice también nuestro hermano José Aley, como habla Isaías 53, una profecía también de lo que venía y de lo que iba a pasar nuestro Señor también aquí en la tierra. Pero no vamos a ir muy abundante para, como dijo el profesor, no lo vamos a matar y después resucitar. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Me falta alguien. Me falta Don Sócrates Antonio Regalado. Bueno, feliz año nuevo para todos. Gracias. Hablando de Jesús, hay varias hipótesis que son reales, de las cuales habla la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de San Juan dice que en el principio era el verbo. Otra versión dice, en el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio, refiriéndose a Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso hablando en términos realmente espirituales profundos. En el Génesis 3:15 habla del hijo de la simiente suya, o sea, el hijo de la mujer. Habla cuando declara Dios una guerra contra la serpiente. Entonces vemos desde el punto de vista espiritual cómo el Señor lo trae a la luz de la palabra y dice que era el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, interesante que vino a habitar entre nosotros para cambiar precisamente el rumbo de cada uno de nosotros. Y lo cambió. Y lo cambió. Entonces, ahora todo aquel, hablando así en términos muy cortos, porque tendríamos que durar un gran tiempo explicando a Jesús y nunca vamos a terminar, porque nunca terminaríamos. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica, por donde quiera que la veamos. Los profetas hablaron de él. Las cartas paulinas hablan de él. Los evangelistas lo proclaman a él. El Apocalipsis proclama su venida. O sea, es toda la Biblia. Pero por lo menos podemos delinear así a corto rasgos quién era Jesús. Y podemos seguir hablando y hablando y hablando, pero hay un maestro que tiene clase en esta noche y va a explicarnos ampliamente sobre lo que él llama una clase fuera de serie. Es cuanto lo que puedo decir. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo comienza la vida de Jesús? Y hay mucha gente que dice que la vida de Jesús comienza desde antes de Jesús nacer. Que la vida de Jesús
inicia. Ahí hay un problema entre las religiones. Algunos dicen que no es posible que Jesucristo haya estado antes, pero ¿qué dice la Biblia? La primera parte que nosotros tenemos que comprender y entender hoy es la preexistencia de Jesús antes de tener ese nombre. ¿Me entiende? Lo primero que tenemos que hablar es qué dice la palabra de Dios antes de que Jesucristo naciera de María. Y vamos a comenzar por ahí, porque entre las cosas que tenemos que hacer es definir los roles, las funciones, las características, la personificación y todos los conceptos de manera tal de que nosotros podamos estar de acuerdo en el concepto de quién es esa figura. Hay un Jesús histórico, hay un Jesús religioso, hay un Jesús Dios, un Jesús hombre, y vamos a ver cómo podemos nosotros conjugar esa míriades, ese grupo de características que son comunes a nuestro Salvador. Y cómo no, agarre su Biblia, los que la tienen y los que no, compren una. Y vamos a estar buscando la Biblia en Juan 1:1. Anote por ahí para que comencemos a leer. Te voy a dar 5 citas bíblicas. Juan 1:1. Ponga un papel ahí y busque después. Vamos a buscar Juan 8:58. Colosenses 1:17. Miqueas 5:2 y Juan 17:5. Juan 17:5. Vamos a estar trabajando con eso para que podamos comprender un poquito sobre la Por preexistencia. favor, Colosenses. 1:17. Ok, gracias. Entonces, el hermano José Aley va a pedirle a ustedes que por favor comencemos a leer esos versículos para que tengamos un concepto y un contexto de la preexistencia del Mesías. Adelante, por favor. Amén. Bueno, ese fue el inicio cuando me tocó hacer mi esbozo. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Repito, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Ahora necesitamos que el hermano José Aley se active y comience a preguntarle a otras personas que lean, con excepción de la hermana Lisette, que está enfermita. Ok, la hermana Francis, si puede leer Juan 8:58. Sí, amén. 8:58. Buscando 8:58. 24, bien. Dice, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Amén. 8:58. 8:58, la hermana Dayana, puede decir con Colosenses. Amén. Dice Colosenses 1:17, dice, y Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Repítalo, por favor, poco más lento y pausado para poder Dice, captar. y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Gloria a Dios, hermano enamorado. La siguiente cita, Miqueas 5:2. Hermano Antonio. Bueno, vamos a ir leyendo entonces Juan 17:5 mientras que el hermano termina de ubicarse en la cita. Juan 17:5 dice de la Amén. siguiente: ahora pues, Padre, glorifícate al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien, nosotros podemos aquí comprender directamente que el Señor Jesús no pudo haber sido creado, ni pudo haber nacido o aparecer por primera vez durante su nacimiento. Hay religiones como los Testigos de Jehová, como los musulmanes y otros grupos que dicen que Jesucristo o fue un profeta, o fue un enviado, o fue una persona que vino con muy buenas intenciones, y otros dicen que no existió. Ustedes deben de comprender en este momento y ponernos de acuerdo y cómo refutar esos ataques religiosos de otras personas solo al explicarles cómo la Biblia habla de una preexistencia de Cristo. ¿Qué significa preexistencia? Que antes de existir ya Él era. O sea, Jesucristo existe. Jesucristo es. Jesucristo es desde la eternidad hacia la eternidad. No tiene un parámetro de tiempo. Como decíamos hace un rato, hagamos el hombre, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Hay mucha tela que cortar en ese momento. Sin embargo, ¿por qué será importante? Hay gente que dice, Jesucristo fue el primer ser creado. Wow. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la preexistencia de Cristo sobre su divinidad? Ese es un punto que nosotros deberíamos enfocar. ¿Qué nos enseña la preexistencia de Jesucristo sobre su divinidad? A ver, a ver. No es que estemos utilizando la teología socrática, sino que podamos reflexionar un poco sobre eso. ¿Será que Jesús es Dios? ¿Será que Jesús es omnipresente, omnisciente? ¿Será que es omnipotente? ¿Será que es inmutable, incambiable, algo así como Dios Padre? ¿Será que es eterno? Vamos a debatir, vamos a hablar sobre eso. Vamos, tomen ustedes la palabra, ayúdenme en eso, que yo necesito apoyo de ustedes. Y la pregunta es clara. ¿Qué me hace a mí pensar que es verdad que Jesucristo es desde la eternidad hacia la eternidad?
Soy todo oído. Y eso que no hemos entrado a la clase todavía. Francis, ayúdeme en eso. Amén. Es que hay andan por ahí tantas confusiones acerca de si es o no es, pero lo importante aquí no es lo que piense otro, sino lo que piense yo. Y lo que yo creo desde mi punto de vista. Y yo entiendo que aquí lo importante es lo que diga la palabra. Bueno, exactamente, claro, Ok. obvio, por supuesto. Si es desde la eternidad hacia la eternidad, cuando la Torre de Babel, que la estaban construyendo, cuando Dios dijo, descendamos, está dando a entender, como aquí lo dice la palabra, que ya Él existía. Entonces, Jesús, yo entiendo, o por la palabra yo entiendo, que es Dios. Lo que pasa que con cada uno tiene una función diferente, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, porque la palabra dice que ellos son uno. O sea, yo entiendo que no es que hay uno aquí, otro aquí, no, es uno, en unidad. Jesús es Dios. Porque también hemos leído en la palabra donde él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que son uno. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Es el mismo Dios. Vamos a ver qué dice otro. Amén. Amén, amén. Yo estoy esperando, señores, todo lo que ustedes digan en esta noche es Vamos a ver aceptable. qué dice otro. Sí, todo lo que digan esta noche es aceptable porque estamos diagnosticando algo. Estamos trabajando juntos para llegar a una conclusión, para llegar a una idea, a llegar a un pensamiento, a una línea de pensamiento. Y voy a repetir la pregunta, jóvenes, para que ustedes la escuchen una vez más. Estos versos que hemos trabajado, que hemos dicho, que ya ustedes anotaron, y para que los que puedan tomarle una foto, yo los di todos, pero si necesitan entender esto, ¿qué me dicen estos versos de la preexistencia de Jesús? ¿Son suficientes? ¿Puedo creer que Jesús es eterno? ¿Qué me hace pensar que Jesús es eterno? Y son precisamente estos versos de lo que estamos hablando nosotros en esta noche. Lo que le hablé de Juan 1, Juan 8, Colosenses 1, Miqueas 5 y Juan 17. ¿Qué podemos nosotros entender eso? Si yo le pregunto a usted, de repente yo llego y comenzamos a debatir un tema y usted defendiendo su fe de forma apologética, no, Jesucristo es eterno. Pero ¿y dónde tú pruebas eso? ¿Dónde lo pruebas en la Biblia? Y voy a confrontarlos ahora mismo. Voy a comenzar con la hermana Dayana, basado en los versos que hemos leído. Hermana Dayana, usted dice que Jesucristo es eterno, que Jesucristo siempre ha sido. Pero entonces mi pregunta es, ¿dónde va usted a buscar en la Biblia algo que corrobore esa posición? Amén.
Aquí dice, en la misma cita bíblica que me tocó, que es Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Incluso más adelante dice, y Él es la cabeza del cuerpo porque es la iglesia. Él es el principio, el primogénito. O sea, la misma palabra lo dice que Él está desde antes de que todas las cosas estuvieran hechas. Excelente. Hermana Wendy, yo creo que Jesús fue un profeta que fue enviado por Dios, por el Padre, a este mundo. Y bien, nació de la Virgen María, pero no es eterno. ¿Dónde está su defensa? Eh, que Jesús no es eterno porque nació de la Virgen María, dice usted. Bueno, Bueno, yo creo que fue un profeta que ujú, nació de María, que el ujú, Señor envió a hablar de su palabra. ¿Cómo ujú. usted defendería la posición que usted tiene de que Jesús es eterno? ¿Algún versículo que le ayude? Bueno, eh, en el libro de Hebreo también, 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es decir, que ahí podemos ver que el Señor es eterno. Y si Él estaba también antes de la fundación del mundo, también ahí podemos ver su existencia eh, antes de todo lo creado. Entonces, podemos también ver esa parte. Y, y también el libro de Isaías, capítulo 9 en el verso 6 donde dice que y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, se está refiriendo también al Mesías. Entonces, ahí podemos también tener base bíblica. Excelente. Entonces, estamos claros con eso. Ahora bien, ¿será verdad bíblicamente? ¿Será demostrable que Jesucristo es Dios? Y ahí es donde nosotros vamos a leer un poquito sobre el punto de la deidad de Jesús. La deidad de Jesús establece que Jesús es Dios. Y hay 4 títulos divinos principales sobre Jesús en los Nuevos Testamentos, en el Nuevo Testamento. Es bueno que usted tome esta nota para guardarlo como parte de su conocimiento y de su experiencia. Recuerden lo que hemos hablado, que el conocimiento es una acumulación de saberes, pero que la experiencia es la aplicación de ese saber, vivirlo, experimentarlo. Dios, Señor, Dios, Señor, yo soy y Alfa y Omega. Son títulos completamente divinos que Ujú. a mí me dan una alegría conocer esos títulos, porque hoy también vamos a estar trabajando no solamente los títulos, sino los atributos divinos Yo soy manifestados en Alfa Jesús. y Omega. Dios, Dios y Señor. Y vamos a buscar algo de la Biblia para que podamos descansar y refrescarnos en esa hermosa escritura. Vamos a ver, vamos a anotar. Anote estas citas, por favor. Juan 20:28. Hebreos 1:8. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11.
Juan 8:24. Juan 8:24. Y Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Y como estamos todos aquí contentos y felices, yo voy a pedir a Don Regalado que lea uno de los versos y luego le pida a otra persona que lea otro de los versos y así por el estilo. Bien, vamos a leer a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, Verso 28. versículo 28. Aquí vamos, 28. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Dame lo que sientes, lo que piensas de ese verso bíblico. Bueno, la palabra de Dios tiene un escritor y se llama Espíritu Santo. Y cuando habla aquí Tomás, pues está hablando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está pronunciando: Señor mío y Dios mío. Lo está llevando a la dimensión real de quién es el Jesús que él está viendo en forma humana. Pero ¿sabía usted que la palabra Señor y Dios mío solamente se usaba para Yahvé? Pues usted me está dando la razón. Sí. Lo está llevando a una dimensión superior a la imagen humana del Cristo que él está viendo. Ya lo está transportando al nombre real. Uno de los nombres reales, eruditos dicen que el nombre real, Yahweh. Entonces, pues ahí lo está dimensionando como realmente lo que él es: Dios, Dios y Señor. No hay otra manera de uno mirar esa acción de él y esa respuesta que él le da al él escuchar a Jesús decir: pon aquí tu dedo y, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, cuando el Señor lo encara con esas palabras, a él no le quedó de otra. Él fue sacudido de su humanidad y fue llevado a un plano espiritual. Por favor, pídale a otra persona, a su opción, a José alguien Aley, por favor. José Aley. que lea otro de los versos, por favor. Lea otro versículo: Hebreos 1:8, Filipenses 2:11, Juan 8:24 o Apocalipsis 1:8. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese reconocimiento que hace Tito, que él es Dios y además de ser Dios, es su Salvador.
Es algo bien trascendental, bien glorioso, porque hace una revelación a los hermanos que le están escuchando de esta, que muchas personas no aceptaban a Jesús como el Salvador, como lo que se dice, como el Kyrios, como el Señor. Entonces, ahí hay una cosa bien profunda en este texto de la revelación de quién es Jesús. Dios, Salvador, Jesucristo. Yes. La hermana Dayana. Amén. Tengo aquí Filipenses 2:11 que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, está claro, dice, todo el mundo al final confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, es imposible de que se diga que no lo es o que no es Dios, porque la misma palabra es que lo está diciendo. Amén. Amén. ¿Quién más puede participar y bendecirnos con la lectura del versículo? Juan 8:24, Ajá, ¿leyeron? sí. Dele lectura. Sí. Sí, Juan 8:24. Dice así. 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí el Señor Jesús usó la palabra yo soy, dándose referencia a, a que Él era Dios también, como lo expresa también en Éxodo 3, verso 14, cuando habla de yo soy el que soy. Entonces, aquí lo podemos ver también, donde él mismo, en el verso 24, se dice que él es el yo soy, uno de los atributos. Amén. Apocalipsis 1:8. ¿Quién falta? Falto yo. Amén. Adelante. En Apocalipsis 1:8 8. dice, sí, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Amén. Ahí está. quitando toda duda de que Él Requete es. comprobado. Amén. Requete comprobado. Lo que quiero aclarar es, con todo el amor del mundo que ustedes me merecen, nosotros estamos aquí para aprender a creer, a creer con rabia, a creer con intención. En otras palabras, tenemos que aprender a defender la fe a capa y espada. Primero hay que decidir lo que uno cree. Hay cristianos que creen una parte de la Biblia, pero no quieren creer otra. Yo voy a creer la palabra, voy a creer lo que la palabra dice. Voy a creer la palabra como se interpreta adecuadamente. Voy a permitir que la palabra se explique. Recuerden que hay una diferencia marcada entre doctrina y mito, que una doctrina es un concepto de la palabra que se repite a través de todas las generaciones, se repite a través de todos los escritos y se sostiene inclusive con las mismas palabras. Una dogma es un concepto tomado de una circunstancia o de una situación dentro de la palabra y que se toma como una verdad universal. Lo que es un error porque lo que Pedro le dijo
Pablo le dijo a Timoteo, bebe vino. Y por otro lado, Pablo dice, no se embriaguen. Puede verse como contradicción porque no entendemos la diferencia entre texto y contexto, ni tampoco la referencia del momento. Pero les estoy demostrando que a través de la palabra está establecido primero que Jesús es eterno, pero también está establecido que Jesús es Dios. Repito, no le puedo llamar un dogma porque es algo que se está repitiendo a través de toda la palabra. Cuando una persona les predica a ustedes de un verso o de dos versos y le dice la mujer calle en la congregación, tienes que saber que está presentándote con un dogma que es una excusa misógina. Sin embargo, cuando estamos hablando de que Jesús es eterno y nos vamos desde Isaías hasta Apocalipsis y nos vemos y tratamos con todas esas áreas, entonces hay que pensar qué es. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Ahora bien, ¿alguna duda? Aquí en la escuela es mejor encontrar dudas para que las resolvamos que a la calle que usted me lo ponga en gago en algún sitio o en un púlpito. Yo recuerdo cuando yo era joven, teníamos un muchacho en la iglesia, se me olvidó el nombre, que él interrumpía al que estaba predicando. Él era nuevo creyente en la iglesia de las Caobas, un morenito que quería ser pelotero, que él interrumpía a cualquiera, no importara que fue un predicador invitado. Mire, ¿y qué significa tal cosa? Entonces, aquí en la escuela que estamos, ¿hay alguna duda sobre lo que es la eternidad o el carácter divino de Jesús? ¿O alguna interpretación, algo que ustedes puedan aportar, por favor? Adelante. El micrófono es suyo. Pero vamos a poner a la hermana Dayana como gerente de este momento. Ella le va a decir, ¿alguien tiene algún comentario sobre la divinidad o la eternidad de Jesús? Pregunte usted, hermana Dayana, para que ellos le contesten a usted. Amén. Gracias al maestro. Entonces, voluntariamente, si alguien tiene algún comentario. Bueno, yo puedo también aportar de que Jesús, dándonos a entender que era Dios, recibió adoración. Eso lo podemos también ver en, en el libro de Mateo, en el verso 14, 14:33, donde dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y aquí podemos ver que él no se negó a que le dieran adoración, como lo podemos ver en otros versículos donde Juan se postró eh, delante de un ángel y el ángel le dijo, no, no, no te postres porque adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo. Eh, entonces, aquí podemos ver en este versículo la expresión de Jesús que no dijo nada, sino que él se dejó que le adoraran. Entonces, esa es una buena base bíblica también para nosotros explicarle, enseñar a los demás que Jesús era Dios. Eh, y hasta en el mismo nacimiento fueron y le adoraron también los mismos pastores que fueron a donde estaba el niño. Y eso fue en una reunión también de adoración a Jesús. Eh, pero como estaba pequeño, tal vez se pueda decir, bueno, él no dijo nada, pero
realmente los que estaban presentes habían, según la palabra del Señor, habían ángeles y también estaban los pastores. Entonces, es decir que verdaderamente podemos ahí también darnos cuenta que Él era Dios. Muchas personas, aún cristianos, a veces están confundidos y dicen que Jesús eh, no vino solamente hombre, no tenía parte así como de Dios, porque vino, sabemos que vino en carne, pero hay personas que en esa parte están confundidas, no entienden eso. Pero gracias al Señor que estamos estudiando y podemos, ese tipo de personas también aclararlo. Dios le bendiga. Amén. Gracias a la hermana Wendy. El siguiente, por favor, si quiere decir algo. No, yo digo, Hermano. Ujú. Hermano José Aley. no, yo quiero hacer algo importante y quiero tocar un punto muy, muy, muy importante. Yo quiero hacer la semana que viene, tomen esta nota, tomen esta nota para que entiendan lo que yo quiero proponer para el lunes próximo. El lunes próximo, yo voy a tener aquí un debate apologético. La apologética es la defensa de la fe. Y voy a tener un grupo de religiosos aquí que van a defender su postura. Van a defender su postura. Y yo voy a tener aquí un testigo de Jehová, un adventista, un musulmán y una persona de la fe Bahá'í. Esas 5 personas. Toma nota, Dayana, porque yo no sé si la hermana Lice está escribiendo, no sé, y no puedo ponerla a tomar nota para que no me llame y me diga tosiendo, doctor, no puedo. Pero óyeme bien, vamos a tener un testigo de Jehová, un adventista, una persona de la fe Bahá'í, un musulmán, un mormón y un evangélico. Un evangélico. Esas personas me van a tocar el tema de la divinidad de Jesús. Ya sea para, oye, se llama un juego de roles. Cada uno de ustedes va a tomar una postura y ustedes van a venir los primeros 15 minutos de la clase, la primera hora de la clase, cada uno de ustedes viene a defender su posición. Así que por favor, elijan su religión en este momento. La fe Bahá'í es Antonio Regalado. Pastor Regalado. Si está con nosotros por ahí, sepa que usted es el lunes, usted es un miembro de la fe Bahá'í, para que nos hable de la divinidad de Jesús desde ese punto de vista. ¿Me escucha? Lo estoy escuchando, estoy procesando. Seguro, yo lo acabo de descarriar, pero por amor de Dios que es un juego de roles. Estoy solamente. procesando porque conozco muy bien ese negocio de la fe Bahá'í. Santo, alaba, aleluya. Estoy procesando. ¿Usted no cree? Usted es que esto hay que creer, que esto está por el mismo espíritu, varón. Estoy procesando porque conozco ese negocio. Gloria a Dios. Pues mire, salude a su amiga, la testigo de Jehová, doña Wendy. De la fe Bahá'í. Muy bien conozco ese negocio. Gracias. Y me sería muy difícil. Aleluya. Me sería muy difícil
hablar cosas que no sean para desmentir ese negociazo. No, porque acuérdese que es un juego de roles. Después daremos el tiempo para que desmienta. Sí. Recuerde Bueno, que usted como teólogo a recibir y nosotros lo que vamos es a recibir este sacerdote Bajay que viene a hablar con nosotros. Nosotros tenemos con que darle fuego, candela y chispa a esa gente. Así que traiga todo lo que usted quiere, que nosotros en el nombre del Señor vamos hermana, vamos a hablar con la testigo de Jehová que viene el lunes, doña Wendy. así es. Ya usted sabe, usted es testigo el jueves, ay, el lunes, ay, hermana, perdóneme. Pero salude a su amiga, la adventista, doña Dayana. ¿Y qué usted me dice? ¿Qué usted me dice del mormón José Aley? Oiga, ¿por qué me tocó eso a mí? Después, ¿Cómo después de escuchar a José Aley con tantas posiciones. El Ángel Moroni. Seguro, cuando viene a ver, dice que Moroni tiene la misma calidad de Jesucristo, pero con la hermana Lisset como musulmana, yo no sé si ella puede hablar porque los musulmanes, las mujeres musulmanas están calladas todo el tiempo. Pero la hermana Lisset nada más tiene que, aunque sea, poner una reacción, aunque sea en el chat, un corazoncito, para saber que está reaccionando así como así. Ya lo puso. La hermana Lisset va a ser la mormona de la casa. Y entonces, la hermana musulmana encendía. Ahorita se aparece Lisset aquí con la cabeza cubierta para predicarnos. Con el talí puesto. No, talí que se llama, eso de los judíos. Y entonces, la hermana Blanca, que no está aquí, pero va a escuchar, la hermana Blanca va a ser una maestra judía, ortodoxa. Hermana Blanca, escuche este video y déjeme saber cuando usted vea este video. La hermana Blanca es una maestra judía ortodoxa. Vamos a ver qué ella piensa, qué piensan ustedes de la divinidad de Jesucristo. Aquí nos vamos a matar el lunes. Y Francis, pregunte, investigue, pelee con la gente. ¿Qué creen los cristianos evangélicos de la divinidad de Jesucristo? Venga lista, que aquí va a haber, como decían en mi país, patada voladora, hombre por los aires, guerra, ataque. Suerte que vamos a estar aquí en el nombre de Jesús. ¿Entendieron esa tarea? Ajá. Amén. Perfectamente. Sí. Amén. Si alguien después en el chat tiene la oportunidad de escribir, no en el chat de Zoom, sino en el chat del grupo de WhatsApp, de escribir los temas por persona para que cada día se prepare. Oigan bien, vengan listos para que expongan no lo que usted cree que ellos creen, no. Si usted tiene que llamar a uno de ellos para que le vomite sus opiniones, llámale. Hermana Dayana, ya se convirtió a adventista, ya, escúchenla. No, un pequeño testimonio. Yo tenía una compañera de trabajo que era testigo de Jehová y con la única cita bíblica que ella siempre se defendía era que ella decía que el Espíritu Santo es ordenado. O sea, con esa cita nada más tenía ella para todos nosotros. Porque con la cosa que ella veía en la red y siempre con eso solo ella se defendía. Ella decía, no, porque el Espíritu Santo es ordenado, míralo aquí. Ahorita viene Wendy, coge esa cita también. Y los adventistas, los adventistas, puerco y sábado. Así es. Señores, qué bueno que estamos aquí. Estamos trabajando ahora mismo sobre la divinidad de Jesús, que es algo bien lindo, bien emocionante. La deidad de Jesús, su divinidad. Hay muchos atributos. Yo les voy a enviar el programa al terminar mañana, más tardar. Y ustedes deben de, si no llega, culpen a Lisset, porque Lisset es la encargada de enviarle, de decirle por lo menos
que el programa está. Yo sé que ella está enfermita, pero imagínate, ella no va, esto no es una cosa así como enferma como la hija de Jairo, sino que eso es por un ratico, una gripecita. Y los dominicanos que yo sepa, no se mueren de una gripe. Vamos a estar hablando sobre, más tarde, sobre los atributos de Jesús que son manifestados y pronunciados por los apóstoles, sus obras divinas y, cómo no, del tipo de adoración que él recibe, y vamos a estar trabajando con eso. Sin embargo, quiero moverme un poquito ahora, dentro de 10 minutos, a tomar el break de 10 minutos, y vamos a estar hablando un poquito sobre el nacimiento de Jesús. Lo que usted cree que sabe, lo que yo creo que sé, lo que dice la palabra, lo que me vendieron los católicos, y vamos a estar trabajando algunos mitos sobre el nacimiento de Jesús, que usted debe de conocerlo, que no se trata de villancico y dibujo de pesebre. Así que, como no, nos vemos en 9 minutos, descansen, cambien el agua y los quiero mucho. En breve. ¿Y qué dice la Biblia en Mateo 1? Si alguien puede ir conmigo a Mateo 1, por favor. Hombre, preferiblemente, perdonen, Lucas 1, del 26 al 38, y otra persona nos va a estar leyendo Mateo 1, del 18 al 25. Adelante, por favor. Amén. Mateo 1, 18 al 25. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La hermana Francis nos va a leer Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26. 26. Amén. Perdón. Ok, Lucas 1, 26. Dice, ¿hasta dónde, perdón? 25 al 38. Ok, 25 a 38. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Perfecto, excelente. Ahora bien, vamos a trabajar un poquito sobre lo que nosotros estamos trabajando y hablando ya del nacimiento de Jesús. Vamos a probar unas cuantas cositas. Entonces, Jesús nació, ¿dónde fue? En Belén de Judea. ¿Qué dice Juan 1:14? Juan 1:14 dice Juan así: 1:14. y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, como ustedes sabrán, y pregunto, ¿qué se celebra el 25 de diciembre? Bueno, el mundo celebra. La natividad de Jesús. El mundo celebra. O sea, la religiosidad y la mundanalidad celebra. Y Bueno, cuando uno habla eso, pues hay no, pero gente que se espérate, pone a vamos hacer. al paso. ¿Qué es lo que se celebra el 25 de diciembre? No me peleé tanto, dime. No, porque yo no puedo decirte desde el punto de vista mío. No, El, no, la pregunta mía es, ¿qué se celebra el 25 de diciembre? el mundo celebra el supuesto nacimiento de Jesús. Ok, no el supuesto. Ellos celebran el nacimiento de Jesús. Yo digo supuesto porque No, 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 porque cuando tú dices el supuesto nacimiento de Jesús, se está indicando que pudo haber sido que Jesucristo no nació. no. Y yo Sí, quiere que te hable por la Biblia. no, no es por la Biblia. No, pero Cuando me dice, aquí yo estoy, por ejemplo, yo voy a hablar del supuesto matrimonio de Marvin, que está aquí con nosotros. yo digo supuesto porque no fue así. No, ¿cómo que Jesucristo no nació? Te voy a hablar por la Biblia, por favor. No, es que Déjame, yo no quiero Biblia. Yo lo que no, estoy. no, déjame hablarte algo. Sí, Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Dice la palabra de Dios: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le entregó a Melquisedec
Melquisedec, anoten ese nombre, el diezmo de todo el botín. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, es decir, rey de paz. Aparece sin padre, sin madre, sin antepasados. No se conoce nada del comienzo ni del fin de su vida. Melquisedec. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Espérate, voy para allá, voy para Ajá, allá, ajá, para sí, allá. sí. Pero óigame, Es importante esto porque No, Jesús. espere, es que yo no hice mi pregunta correctamente. Posiblemente Okay. yo no hice mi pregunta correctamente y por eso usted me malinterpretó. Y la voy a decir cómo es entonces. Ok. Yo voy a decir, el mundo celebra una supuesta fecha del nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús es indisputable. Ahora, eso me lleva al resto, a decirles, primero, Jesucristo no pudo haber nacido en diciembre por la siguiente razón. Israel está sobre el Ecuador, más o menos a la misma altura que pudiera estar, yo diría que Carolina del Norte, Virginia, cosas por el estilo. Y va a ser, cuando tú le das la vuelta a la Tierra, es aproximadamente el mismo frío. Y cuando nosotros aquí en Estados Unidos estamos en invierno, en estados fríos, hace mucho frío. Y la Biblia dice en Lucas 2:8, había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y dice que en aquellos días se promulgó un edicto donde se ordena un censo. No es posible ni real que ningún rey, por mal y difícil que sea, va a hacer un censo en invierno. Los censos romanos no se realizaban en invierno porque recuerden, no tenemos calles, no tenemos todas esas cosas, esas facilidades que se tienen ahora mismo, y ni aquí se va a hacer en invierno. Ahora bien, lo de la fecha del 25 de diciembre fue impuesto por los romanos. Los romanos sí impusieron que era una fecha inclusive de otra persona o de un festival, según tengo entendido, pero la Biblia no da ningún pasaje sobre el nacimiento de Jesús. Por eso, nosotros no creemos que Jesucristo haya nacido en diciembre. Ahora bien, dice que en el libro de Lucas 1:5 ubica a Zacarías como en septiembre. Óyeme bien, como en septiembre aproximadamente, que son 6 meses después del nacimiento de Jesús. O sea, si Jesucristo nace aproximadamente 6 meses antes de que Zacarías vea a Jesús, eso nos dice a nosotros, analizando el punto, que Jesucristo nació en la primavera. Ahora bien, una pregunta. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué fecha aproximadamente? Hasta donde tengo conocimiento, Jesús, con respecto al nacimiento ya de la Virgen, Jesús nació en el mes de Nisan. Y el mes de Nisan es aproximadamente marzo o abril.
Primavera. Primavera. No es aproximadamente, porque lo que pasa es que las fechas de Israel se cruzan con los meses de nosotros. O sea, una parte de marzo, una parte de abril. Sí. Ahora bien, dice la Biblia en el Lucas 3, versículo 1 y verso 23. Señores, abran la Biblia, por favor, que esto está caliente. Amén. Lucas, obispo. Lucas 3, Tres. verso 1 y verso 23. Verso 1 y verso 23. Si prefieren, pues yo puedo leer el verso 1 y también puedo pasar al 23, si quieren. Yo leo el 23. Ah, bueno, ahí vamos, en el nombre de Jesús. Lucas 1 y el verso. Lucas 3, Lucas 3, versículo 1. el verso 1. Ujú. Bueno, tengo la bendición entonces de leer el versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Uturrea y de la provincia de Traquinoti y Lisanias tetrarca de Abilinia. Jamás había leído tales nombres. Ok, ¿qué dice el verso 23? Dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿A qué edad? 30 años. Entonces, señores, simplemente Jesucristo nació. Cuando se dividió la historia, ¿cómo está la historia dividida? Antes de Cristo y después de Cristo. Ya. Pues déjenme decirle que de acuerdo a esos datos, si el año 15 de Tiberio, según la historia, dice que Jesucristo tenía 30 años y el día 15 de Tiberio era aproximadamente el año 28. O sea, que si Jesucristo tenía el consenso académico del nacimiento de Jesús, después que habían dividido la historia con el nacimiento de Jesús, tengo para decirle que Jesucristo nació 4 años. Jesucristo nació 4 años antes de Cristo. ¡Ay, Señor! ¡Qué misericordia! Ahora sí fue verdad. Señores, Ahora, el propio Jesús. sí, porque Nació. la gente que calcularon eso se Lo declararon equivocaron. tardío. Sí, Sí, se está equivocaron largo fuerte. a largo. Pero ¿qué Sí. fue lo que pasó, señores? Hubo una persona llamada Dionisio en el siglo VI. En el siglo VI hubo un tal Dionisio que lamentablemente hizo un trabajo mal organizando el siglo VI, estamos hablando del año 600, el año, sí, 600. Él olvidó calcular el año cero, ¿entienden? O sea, el año cero, él no calculó, le empezó con el año 1. Bueno, por ejemplo, cuando un hijo nace, uno dice, ese muchacho tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, según dicen Eximio, comenzó el año 1 sin contar un año antes del año 1, sin contar los meses
antes del año 1, para ser explicante. Entonces se confunde la terminología del año 0 con el año 1. Entonces, eso es lo que explican la gente que dicen eso. Esa es la creencia popular. Ahora bien, hay una confusión con lo que es el nacimiento y el reinado de Herodes, porque se data que puede estar entre los 2 a los 4 años, entre los 2 años, cuando sucede lo de antes de Cristo, cuando sucede lo de donde él quiere matar a los niños. Ahora bien, cuando nosotros pensamos una cosa, lo siguiente, por eso dice que Jesucristo no nació en el año 1, sino que Jesús nació unos años antes de lo que es la época de Cristo. Ahora bien, vamos a hablar dónde nació, en Belén. ¿Qué tipo de ciudad usted cree que era Belén? Bueno, no hay una amplia información sobre ella. Lo único que podríamos traer al conocimiento es lo que sugiere Natanael, que dice que si de ahí puede salir algo de bueno. Parece ser que no era una ciudad muy de mucha trascendencia según Natanael, espiritualmente hablando, pero ahí le plujo al Señor hacer nacer de Nazaret. Y por eso es que nosotros a veces Ya. malinterpretamos la pobre Belén. Belén era una ciudad pequeña, pero muy importante. Belén está como a 5 o 7 kilómetros de Jerusalén. Una ruta comercial bastante importante. Acuérdate que en Belén es la ciudad de David, pero además de eso, la historia de Ruth se da en Belén. Además de eso, Miqueas profetiza sobre Belén, sobre una ciudad pequeña, y Belén significa casa de pan. O sea, la región donde se cría Jesús. Pero acuérdate que en Belén no fue donde él se crió, sino donde nació. Es una ciudad pequeña, sin embargo, vamos a darle su poca de importancia. Y ustedes cuando agarren en la Biblia el mapa de Belén, que todos ustedes en la Reina Valera tienen los mapas, tienen unos mapas ahí que se lo pusieron hace 50 años y nunca han visto el mapa de la tierra de Israel, pero ahí está Belén. No es que sea insignificante, es que es pequeña, pero está llena de promesas. Cuando Jesús nace, vienen a visitarlo los magos los magos, los reyes y los pastores cuando Jesús nace. ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo quiero que alguien más que regalado hable, por favor. Decían que los pastores fueron al lugar donde él se encontraba porque el ángel se le apareció a los pastores y le dijo dónde él estaba. Entonces, eh, de los magos, ahí se está hablando de de los astrólogos, de aquellos que también eh, estudiaban las estrellas y todo eso. Entonces, ahí Vinieron a se, ver a Jesús. ahí se reunieron los dos grupos, los pastores, y los pastores y los magos, según está explicando la Biblia. Señores, Eh, ok, gracias, sierva del Altísimo. Aclare ahí. En primer lugar, vamos a aclarar eso desde el primer punto
de todos los puntos. La noche que Jesucristo nació, dice la Biblia, había pastores cerca y fueron a ver el niño. Ok, ahora bien, vamos a leer, por favor, vamos a leer algo, quiero leer algo con ustedes. Aquí lo tengo. Lucas 2:8 dice, había pastores y fueron deprisa y hallaron a María y a José acostado en el pesebre. Quiero aclarar, ¿qué es un pesebre? La religión católica entiende que un pesebre es un lugar lleno de animales con todo tipo de cacá y animales adentro y sucio y un bajo a posilga. Sin embargo, en los tiempos de aquella fecha, ahí tienen ustedes, por ejemplo, una idea de por qué no puede ser invierno. Primero, porque tú no vas a tener esos animales ahí congelándose allá afuera. Y segundo, porque los pastores estaban apacentando ovejas, que comen hierba. Y tercero, el pesebre era como una cuevita donde se guardaba la comida de los animales. Ahora bien, ¿qué dice Mateo 1? ¿Qué dice Mateo 1? Mateo 2, capítulo 1. Amén. Dígame, ¿qué dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, el 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sigo. Siga. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Siga. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Y qué dice el versículo 11? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Vamos a parar ahí, queridos hermanos. Hermanos, ¿dónde entraron ellos? A la casa. A la casa. La casa. A una casa. A una casa. No un pesebre. No a un pesebre. Entendamos esa parte. Ya los visitantes vienen a una casa a visitar, encontraron al niño con su madre y María, con su madre María, y postrándose le adoraron. O sea, inclusive cuando ellos llegaron, José ni siquiera lo dice, no dice José estaba ahí. No habla de un pesebre ni nada por el estilo. Ahora bien, la gente dice que eran, ¿cómo se llamaban los magos? Reyes. Los Reyes Magos. Feliz Día de los Reyes Magos. Eso es hoy. Mañana. Ay, mañana, sí. El único, los Reyes Magos, ya tú sabes, regalado. Estoy esperando mis Reyes. Correcto. Se supone que todo el que es mayor de uno tiene que regalarle algo mañana. Yo estoy esperando que vengan de Oriente. Que vengan de Oriente. Sí, en primer lugar, no eran tres, no eran magos. Casa, no pesebre. Señores,
Imagínate tú, la ciencia. Imagínate tú de que 3 brujos que vengan a ver a Jesucristo. Eso contradice todo lo que tiene que ver con Dios. Señores, la palabra magi en los términos que se usan en el Antiguo Testamento está hablando de hombres de ciencias, sabios. Algunos le llaman reyes, otros le llaman funcionarios, pero como quiera que le llamen, por favor, nunca permitan que nadie le diga a ustedes que eran magos, sino personas de conocimiento, no reyes magos, porque mago y brujo es lo mismo. Acuérdense que el problema de la mayoría de los cristianos está en creer las interpretaciones de Reina y Valera, que agarraron las cosas de Biblias anteriores con personas que no sabían traducir ni interpretar apropiadamente. ¿Entienden esto? Amén. Ok. Entonces, cuando Una nosotros... pregunta. Adelante, joven. Entonces, la Biblia Reina Valera no es confiable, no La es Biblia... confiable para nosotros. Bueno, mire, hermana, lo que pasa. Los cristianos que están hablando, que están en la iglesia, que no estudian nada, leen la Reina Valera porque es la única que conocen. Y no solamente eso, sino que es la Reina Valera de 1960. Imagínate del 60, 1960. Una Biblia más vieja que Diana. Que es mucho decir, hermana Francis. Es mucho decir. Una Biblia más vieja que Diana. Una Biblia más vieja que Lisette, una Biblia más vieja que Wendy. No voy a seguir diciendo más vieja que nadie porque ya está bien. Señores, ¿cuántas veces se ha revisado la Reina Valera después del 60? Ellos mismos la han revisado, creo que 12 veces. Y todavía siguen encontrando errores de traducción. Entonces, los eruditos, la gente que estudia la Biblia, honestamente la hemos soltado en banda. Señor, la Reina Valera la han vuelto. Si tú buscas en Google cuántas versiones se han escrito después de la Reina Valera, tú te vas a dar cuenta que se han escrito más de 7 u 8. Y todavía Reina Valera contemporánea, Reina Valera del 2008, Reina Valera del 2007, Reina Valera moderna, Reina Valera Gómez. Y todas vienen cuando se empezó a traducir desde la Septuaginta, la Biblia del Oso y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué les digo? Usen varias versiones cuando tengan que estudiar la palabra de Dios. Señores, feliz Navidad. Amén. Amén. La Biblia nunca dijo que celebraran el nacimiento de Cristo. Lo único que Jesucristo manda a celebrar es su muerte. En Lucas 22:19. Celebren mi muerte, hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí. Las cartas apostólicas no hablan de la Navidad, no hablan del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos ni siquiera cumpleaños celebraban. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que la Iglesia Católica comenzó a imponer, a sobreponer fiestas seculares sobre la Iglesia Católica. No, es un error decir la Iglesia Católica. La Iglesia en general, a partir del siglo III, comenzaron a sobreponer fiestas paganas a ponerle a los cristianos fiestas paganas con otro nombre. Si hay una diosa, vamos a subir a María como diosa, porque imagínate, para que adoren una diosa, pero que ya no estén adorando a Venus, a fulana de tal, a la otra. Vamos a trabajar con eso. Pero no hay evidencia en la Biblia alguna de la celebración de la Navidad. En el siglo
En el siglo III por ahí, es la primera vez que se celebra algo un 25 de diciembre. Y fue para celebrar fiestas, para cambiarle los nombres a fiestas paganas. Y se va adaptando a través del cristianismo. Pero ¿qué pasa, amados? ¿Qué dice Colosenses 2, 16 y 17? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Colosenses 2, 16 y 17. Santo. Colosenses 2, 16 y 17. Sí. 16 y 17. Colosenses 2. Dice, por Amén. tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En otras Todo, palabras, siga. okay, okay. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, si Diana quiere celebrar la Navidad cuando ella quiera, o como le dicen, o como le enseñó su esposo, que la celebre. Ella no peca con celebrar el nacimiento de Jesús. No peca. Los testigos de Jehová por mucho tiempo no decían ni siquiera feliz cumpleaños. Y ellos tienen su razón de que las celebraciones de cumpleaños fueron tradiciones que se fueron Paganos. integrando dentro de la iglesia. A No mí hay muy buen recuerdo sobre los cumpleaños en la Biblia. no. En los dos que celebraron hubieron muertes. Entonces, pero a mí no me mate. El 20 de agosto tú me mandas mis regalitos. Quiero agradecer a la No, pues yo públicamente. se lo digo porque usted es muy bíblico. Sí, pero quiero agradecer públicamente a quien me mandó mis chocolates. Señores, aquí se comió chocolate. Todavía yo tengo chocolate escondido. Ah, bueno. Sí, porque mi familia iba rápido. Yo tuve que esconder una funda. Señores, Profe, increíble. Dígame. yo quiero un minutito para dar un ejemplo sobre la traducción. Yo tenía una confusión con una cita bíblica y la busqué en otra traducción. Se la voy a leer pronto. Aquí dice, en la Reina Valera 1960, dice Isaías 59, 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Dice que aquí viene el enemigo como un río. Yo tenía confusión porque usted sabe que la Biblia habla del río de Dios, ¿verdad? Sí. Cuando la busqué en la traducción del lenguaje actual, PLA dice, al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo, porque Dios vendrá como la furia de un río desbordado y empujado por un fuerte viento. Ay, santo, ¿tú ves? Fíjense la diferencia. Por eso cada vez que yo estudio la Biblia siempre busco otra traducción porque tiene muchos errores. Sí, ya inclusive le cantan que es el diablo que viene como un río. Ministra, gracias por el ejemplo. Cuando este muchacho Herodes, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar los niños menores de 2 años. ¿Ustedes sabían eso? Sí, amén. Los niños de Belén, porque ya José y María estaban viviendo ahí, se quedaron ahí en Belén, parece que le estaba yendo bien. Pero cuando dice que Herodes mandó a matar los niños, ustedes tienen que saber que según los estudios de arqueólogos, historiadores, en Belén había menos de 1,000 personas viviendo. Y si hay 1,000 personas viviendo en Belén y el 30-40% de los menores, serían varios hijos. Pero piensen ustedes cuántos niños pudo haber, según mis fuentes, al ser un pueblo pequeño, habían entre 25 y 50 niños menores de 2 años. Entonces, sí fue una masacre y por eso fue que Herodes murió de todas formas mal y toda la familia, porque Herodes era un hombre que vamos a tratar después.
en una materia aparte para hablar sobre los demonios de la Biblia, muy parecido a Maduro, pero imagínate, Herodes fue un tipo que mató a su esposa, mató a los niños de Belén, mató a la suegra, mató 45 personas en el Sanedrín un día que se incomodó, mató 3 hijos de él y decía el emperador Augusto, dijo una vez, es mejor ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Entonces, señores, Herodes era un hombre terrible. Por último, Dios te llena de gracia, hijo de María, María Virgen, siempre virgen. Yo creo que ya por lo menos ahí, no sé si Marvin todavía cree que María es virgen. Yo no sé ni siquiera si Marvin esté por ahí. ¿Algunos de ustedes todavía creen que María es virgen o tienen la cita para refutar esa situación? Tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. Sí, pero que entonces hay iglesias que dicen que no son hijos, son primos de Jesús. Pues que aquí cada quien quiere manejar la iglesia del Señor, como dicen en un país que usted conoce muy bien. Cada quien quiere manejarla con su librito. ¿Qué dice Colosenses 4:10? ¿Qué dice Colosenses 4:10? A ver. Oh, vamos a ver. A ver, Señor. Colosenses 4:10 dice la palabra del Señor. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludo. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Eso dice Colosenses 4:10. Las relaciones familiares en la Biblia se establecen correctamente. Todo el mundo sabía que Juan el Bautista era primo de Jesús. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, hay 4 hermanos conocidos. Jacobo, José, Judas y Simón, junto con su madre María. Dice Marcos 6:3. Juan 7:5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. Wow. Entonces, cuando nosotros entendemos Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Primera de Corintios 9:5. No tenemos nosotros de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Pedro, Y Mateo 12:46 también. ¿qué nos dice? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y el Entonces, 47 dice, y él les dijo, y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. perfecto. ¿Y qué dice Gálatas 1:19? Aleluya. Gálatas 1:19. Uno 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién es Jacobo? El hermano de Jesús. ¿Qué otro nombre tiene?
Señores, Jacobo es el nombre que ustedes conocen como Santiago. Aló, Santiago. ¿Saben algo, Francis? El nombre Santiago, como ustedes lo dicen en inglés, en español, es un nombre que está mal escrito en la Biblia Reina Valera y en toda la Biblia en español, porque el nombre Santiago no existe. El nombre es Tiago. Lo que pasa es que le dejaron pegada la palabra San. Ustedes se acuerdan en la Biblia Reina Valera que ustedes la leían que decía epístola, el apóstol San Pedro, San Juan, San Pablo, el apóstol San Pablo, el libro de San Mateo, el libro de San Lucas. ¿Ustedes no tienen una Biblia de esa? sí. Pues no, esa gente, ninguno eran santos, ninguno, todos eran hombres del Señor. Pero prefiero que ustedes digan Jacobo o le digan Tiago, aunque la gente le pelee, porque decir Santiago es una herejía. Es como cuando yo la palabra ojalá en la Biblia, digo yo, el que la escribió era impío. Ojalá significa quiérala. Quiérala. Señores, les voy a enviar sus tareas, el programa mañana temprano, son las 9:12, nos pasamos muchísimo tiempo. Esta clase va a estar caliente. Les estoy enviando una lectura que se la voy a poner en el chat. Huyenda, se la puse ya. Ustedes tienen ahí en el chat una tarea que es la armonía de los evangelios. ¿Me están escuchando? Amén. Óiganme bien, amados, que no quiero confusiones y que nadie me diga, profesor, ¿y por qué yo estoy repitiendo la materia? Y yo te voy a decir, porque yo te hice pregunta y no la contestaste. Tenemos dos tareas. Uno, usted va a venir armado con lo que les enseñé. Y segundo, miren, la armonía de los evangelios. Si tú agarraras los evangelios y no repites nada de lo que dicen los 4 libros, hay 184 puntos entre los evangelios. 184 puntos. De esos 184 puntos, en estos 2 meses nosotros tenemos que leerlos todos. Así que agarre ahora, yo se lo mandé, imprima eso y todos los días del mundo, mientras en estos 2 meses usted tiene que leer por lo menos, para que le dé los 2 meses, tiene que leer 4 diarios. Lo que significa que mañana tú tienes que leer la preexistencia del verbo, se la estoy poniendo más grande, el prólogo de Lucas, la genealogía, la línea de José, la línea de María. En su Biblia, marque, le ponga el número ahí. 1, 2, 3, 4. Hasta que llegue al 184. Porque la semana que viene vamos a estar discutiendo hasta el punto 4 por 6, 24, hasta el punto 24. Y yo le voy a preguntar a ustedes, a cualquiera, explícame el tema 15, el tema 18, el tema 16. ¿Entendido, mis amados? Amén. ¿Ustedes querían estudiar teología? Amén. Gloria a Dios. Teología. Yo quiero aprender, sí. Es la diferencia, que los institutos nada más le enseñan un ratico y ya vaya por su casa tranquilo. Así que vamos a trabajar duro. Tienen que leer por lo menos 4 todos los días y nos vemos el lunes. Vamos a pedir a un voluntario, forzo voluntariamente. Vamos a pedirle a la hermana Dayana que nos despide en oración y todos unidos vamos a estar orando por la hermana Lisette para que el Señor en su misericordia obre por su salud. Estamos más lejos que lo del siervo del centurión, pero el Señor puede sanarla, no importa. Amén. Oremos. Hermana Dayana, comience.